El objetivo de esta presentación es contarles a ustedes de forma sencilla cómo es el crecimiento del coronavirus y cómo nos puede afectar a futuro. Para este análisis se toman los datos de las notificaciones. El proceso que se sigue es el siguiente. Primero, cuando una persona informa que está con síntomas o llega al hospital, se le hace un examen y se toma la muestra. Esta muestra es llevada a la institución que va a hacer el análisis correspondiente. En Colombia se han presentado bastantes atrasos, entonces hay una diferencia importante entre la fecha de la notificación y la fecha del reporte de que la persona fue declarada positiva. Debido a estos atrasos hay acumulaciones importantes, como la que observamos el día 5 de mayo, cuando se reportaron 640 casos. De esos 640 casos, como se ve en la gráfica, solamente 152 fueron notificados ese mismo día. En esta gráfica vemos el comportamiento del crecimiento del coronavirus. Este crecimiento ha sido igual prácticamente en todos los países del mundo. ¿Quiénes se van a infectar? ¿La edad influye? En esta gráfica se comparó el porcentaje de casos positivos con el porcentaje de la población de acuerdo a la edad. En Colombia, los jóvenes menores de 20 años representan el 34% de la población y prácticamente se está infectando solo el 10% de esta población. Sin embargo, examinando la gráfica del comportamiento por edad de las personas mayores de 20 años, vemos que corresponde exactamente igual el número de casos positivos al porcentaje de la población por edad. Esto significa que todas las personas mayores a 20 años que son susceptibles de infectarse, pues serán infectados. En Colombia se ha estimado que va a tener un comportamiento similar a lo que sucede en todo el mundo y que las personas mayores de 20 años que serán contagiadas van a representar el 80% de los habitantes, son 26 millones de personas. Lo que hay que tener claro es que la manifestación de la enfermedad puede darse según la carga viral que existe en el ambiente. Si hay un crecimiento muy rápido, es decir, no hay aislamiento, como se ve en la gráfica de color naranja, en ese momento hay una carga viral muy alta, por lo tanto la enfermedad puede tener graves síntomas y ocasionar un mayor número de muertes. A medida que aumenta el aislamiento, la carga viral va disminuyendo y se presentan enfermedades leves que pueden ser tratadas en la misma casa, que no requieren la atención del sistema de salud. Un muy buen aislamiento significa básicamente que hay una carga viral muy baja, la menor posible, entonces no va a haber necesidad de utilizar en forma grande el sistema de salud. El estudio que les voy a presentar tomó como base la ecuación de Gompers y vamos a explicarla con cierto detalle más adelante. La ventaja de la curva de Gompers es que ella se puede graficar a partir de los primeros datos. Básicamente, en esta ecuación se supone que si se mantienen las mismas condiciones iniciales, ella tendrá solamente un comportamiento. Una vez se encuentra la ecuación de la curva de Gompers a partir de los primeros datos, la misma ecuación nos da los tres elementos básicos de una epidemia, de una pandemia. El punto de inflexión
es decir, el día en el cual se van a presentar la mayor cantidad de casos. La pendiente, es decir, la inclinación, la carga viral que existe en el medio, el aplanamiento de la curva y el techo, que es el número de casos que se van a presentar. La curva de Gompers ha demostrado que es muy confiable. Básicamente se está utilizando para medir el crecimiento de las células tumorales, para medir el crecimiento de las bacterias. También se ha utilizado para modelizar la cantidad de agua que requiere un cultivo para que crezca normalmente. También se miden las enfermedades, el crecimiento de las enfermedades en estos cultivos. Es decir, a partir de los primeros datos ya las personas están conociendo el comportamiento predecible. Por ello lo estamos utilizando en este estudio. El crecimiento de esta pandemia tiene varias etapas. La primera fase es su lento crecimiento, es decir, de una forma muy silenciosa los portadores empiezan a contagiar a las demás personas. Esta lentitud en el crecimiento hace pensar de que hay un periodo después del contagio en el cual el virus no se transmite a las otras personas. Puede ser un periodo corto, pero esta situación permite que se produzca este fenómeno del lento crecimiento. Después viene el rápido crecimiento, la segunda etapa del comportamiento de este virus. Durante este proceso ya la sociedad se da cuenta, el sistema de salud se da cuenta de que existe una gran cantidad de portadores que están contaminando, que están infectando a las demás personas de forma exponencial y el sistema de salud a veces se queda corto. Esto se observa con mayor frecuencia en las grandes ciudades, donde el acercamiento social es mucho más claro. El crecimiento empieza a detenerse en lo que se conoce como el punto de inflexión. En este punto, el número de casos que se presenta diariamente empieza a disminuir lentamente. En Colombia se estima, en base a este estudio, que vamos a tener en promedio un número de casos de 350 en el punto de inflexión, ¿sí? Sin tener en cuenta los atrasos, solamente las notificaciones, y podemos llegar a una cifra de 40 muertos por día. En esta etapa empieza a disminuir el número de infectados por día, el número de positivos. Esto se produce fundamentalmente porque ya en la sociedad básicamente la mayor cantidad de personas ya tienen el virus o tienen anticuerpos. Entonces el número de personas que puede ser nuevos contagios va a ir disminuyendo. A medida que tienen anticuerpos y son contagiados, esto disminuye hasta que llega a cero, fundamentalmente. Llega el momento en que todas las personas que podían ser infectadas serán infectadas. Y eso es lo que se conoce como el techo de la infección. En Colombia se está hablando de los 26 millones de personas. En el caso del instituto, que está registrando las personas con síntomas, las personas que estuvieron más cercanas al sistema de salud, se va a tener un techo de 25.000 personas y vamos a alcanzar la cifra de 2.500 muertes. Aquí vemos esa curva completa en sus diferentes fases. Su crecimiento lento, posteriormente viene el crecimiento de forma exponencial hasta el punto de inflexión. En ese punto vamos a tener 350 infectados por día notificados y 40 muertos. Y la pendiente empieza a disminuir hasta llegar a 25.000 infectados que estuvieron cerca necesitando el sistema de salud y 2.500 muertes. Aquí vemos la situación el día 5 de mayo. En amarillo vemos la curva cuando se proyectó a partir de los primeros 38 registros, notificaciones. Y posteriormente en azul
vemos la misma curva, pero proyectada ya con 62 registros. En verde tenemos el reporte de los datos, las notificaciones que se han venido presentando. Alcanzamos a observar que la gráfica disminuyó, pasó de amarillo a azul de 25.000 personas a 22.500. Esto significa fundamentalmente de que el aislamiento ha venido teniendo buenos resultados. La curva de Gompers también nos permite predecir el comportamiento diario. Aquí lo observamos, donde también estamos viendo que la proyección que se hizo con 38 datos ha sido aplanada. Aquí la vemos en azul con la misma proyección, pero con 62 datos iniciales. También observamos que básicamente en base a los registros que se están presentando, estamos llegando al punto máximo del número de infectados diarios. Aquí observamos la misma curva de Gompers, pero en base al registro del número de muertes. Vemos que ha mejorado notablemente y solamente vamos a tener 600 muertes. Ha venido disminuyendo la carga viral de forma importante. En la primera proyección que se hizo con los 38 datos, encontrábamos que podíamos llegar a 2.500 muertes. Esto significa simplemente que el aislamiento ha dado resultados de forma importante. En esta última gráfica se observa que el número de muertes por día ya también alcanzó su punto de inflexión y debe empezar a descender. El estudio, en base a las curvas de Gompers, nos indica que el aislamiento ha venido teniendo un resultado importante y que básicamente la infección se ha venido presentando en estas 26 millones de personas en una forma leve, hay una baja carga viral. No se han presentado grandes picos de infección como en los otros países donde el aislamiento no se tuvo en cuenta o se tuvo en cuenta de una forma menos importante. El aislamiento básicamente nos está indicando que la carga viral que existe en el ambiente es menor y se va a pasar el proceso de la enfermedad como si fuera una gripa fuerte o muchas veces liviana, que no necesita acudir al sistema de salud. Los que han acudido al sistema de salud van a llegar a 25.000 personas y son las personas más graves dentro de esta enfermedad. La presión que debemos seguir manteniendo es la del aislamiento hasta que prácticamente todas las personas hayan sido infectadas y hayan pasado la enfermedad con esos síntomas de gripa leve o gripa fuerte, pero sin necesidad de acudir al sistema de salud. Es decir, estamos pasando esta pandemia de la mejor forma posible, con una baja carga viral, con un buen aislamiento. Como gran conclusión, el aislamiento ha venido dando resultados importantes. La enfermedad ha sido controlada y la carga viral está infectando a las personas y la gravedad de la enfermedad ha sido más bien leve. Ya el gobierno ha decidido empezar a suspender la cuarentena. Entonces debemos esperar que en lo que falta de la población por ser infectada, le va a llegar una mayor carga viral. Van a tener un nivel de gravedad de la enfermedad más alta. Por lo tanto, también va a aumentar el número de muertes. En esta etapa debemos tener especial cuidado en las personas más vulnerables a tener esta enfermedad, las personas que tienen algún antecedente, especialmente la hipertensión, los mayores de 60 años en general, y pues en los niños, pues al aumentar la gravedad de la enfermedad, se van a producir más muertes por parte de los niños. Eso es todo. Muchas gracias. Espero que esta información sea útil para ustedes.